Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando muy bien la cuarentena, relajadas, pero bueno, a ver, anuncio, el siguiente trabajo que voy a dejar, la siguiente tarea, la necesito, por favor, el miércoles a las 8. No, el miércoles 8, perdón, a más tardar a las 8 de la noche, por favor. Entonces, necesito que vayamos practicando en conjunto con la presentación y después, en algún punto del audio les voy a dejar la tarea y les voy a dar las especificaciones de qué es lo que necesito que me envíen. Entonces, todas estas tareas que voy a ir solicitando van a contar como asistencia. Recuerden que si ustedes no me mandan sus tareas en tiempo y forma, no van a poder acceder a la acreditación del curso. Entonces es súper importante que me las manden, por favor. Vamos a ver, vamos a regresarnos hacia las concepciones sobre la discapacidad y el primer impacto de la discapacidad en la sociedad, ¿no? En la antigua Grecia, en el siglo IV a.C., las personas con discapacidad, malformaciones o debilidad notoria eran ofrecidas en sacrificio a los dioses. Esto era como un culto y era como, eh, pues prácticamente ser una persona muy dichosa al ofrecerse en sacrificio a los dioses, ¿no? En el antiguo Egipto existía el abandono e infanticidio de niños y niñas con discapacidad. Entonces ellos creían que era una cuestión malévola del diablo y entonces los abandonaban y los mataban. La sociedad hebrea consideraba la discapacidad como una marca del pecado, por lo que las personas con discapacidad presentaban serias limitaciones en ejercicio de las funciones religiosas, ¿no? Y ya sabrán que son lugares donde la religión es de suma importancia o era de suma importancia, entonces ser restringido o tener limitaciones de este tipo, pues la verdad es que sí era un tema doloroso, ¿no? En la Edad Media se incrementó notoriamente el número de personas con discapacidad a causa de las guerras, lo que conllevó a nuevas inquietudes, ¿no? Como saber qué es lo que las causa, de dónde vienen, qué es lo que viven, lo que piensan y demás, ¿no? Las personas con discapacidad fueron consideradas un pretexto enviado por Dios por la que los normales pudieran expiar la culpa por sus pecados a través de realizar obras benéficas, ¿no? Lo que les decía como un tanto como tema como es que Dios me lo mandó porque le manda sus peores batallas a sus mejores guerreros. En realidad no. Bueno, es un punto muy válido que cada persona puede tener, pero en realidad yo creo que no es de esta manera, ¿no? Pasaron de ser fenómenos que había que ocultar a exhibir para diversión y disciplinamiento social. Entonces, no sé si saben, yo creo que sí, que se utilizaban estas personas consideradas como fenómenos para la atracción en circos, sobre todo, mayormente en circos. Hacer personas minusválidas, es decir, menor valor, a las que habían de atender debido a la incapacidad que le atribuían para cuidar de sí mismas, ¿no? Entonces, justo, la actual concepción de discapacidad propuesta por la OMS refiere a la misma como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Entonces, a ver, vamos a poner un punto claro. La forma correcta de dirigirnos hacia una persona que tiene algún tipo de discapacidad es persona con discapacidad, no minusválido, no discapacitado, no de ninguna otra manera, persona con discapacidad. Bueno, adentrémonos más en la discapacidad motriz, ya que vamos a ver ahorita los temas de parálisis cerebral y discapacidad auditiva. La discapacidad motriz
constituye una alteración de la capacidad del movimiento que afecta en distinto nivel a las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que limita a la persona en su desarrollo social y personal, ¿no? Ocurren cuando hay una alteración en músculos, huesos o articulaciones, o bien cuando hay un daño en el cerebro que afecta el área motriz, impidiendo a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. Entonces, justamente esto es considerado como discapacidad motriz. Según el CIF, se considera que una persona tiene deficiencia física cuando padece anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades, ¿no? Hay como una eh, discapacidad, no sé, que nació sin pies a lo mejor, entonces ahí ya tiene una deficiencia física, ¿no? O alguna anomalía en las extremidades. A su vez, se incluirán las deficiencias en el sistema nervioso referidas a la parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplegias y tetraplegias, y a los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras. Un último subconjunto recogido de la categoría de discapacidad física es el referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourarino, sistema endocrino metabólico y sistema inmunitario. Entonces, fíjense, también este tema de que tiene problemas respiratorios y que debe de tener generalmente el oxígeno conectado o algún tema cardiovascular, digestivo con la sonda además, también entra en un subconjunto de esta discapacidad motriz. Las causas de la discapacidad motriz generalmente están relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición prematura del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento. Asimismo, pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes, ya sean caídas, golpes bruscos o problemas del organismo como un derrame cerebral podría ser. Según la causa de la discapacidad motriz, es posible saber las funciones neurológicas que estarán afectadas. Algunas personas podrán tener dificultad para hablar, que es aquí justo donde nos vamos a centrar más, para caminar, para ver, para usar las manos, otras partes del cuerpo, para controlar sus movimientos. También hay que checar mucho como esta parte de movimientos corporales, porque pronto se pueden sustituir dentro de los SAC, que ahorita se los voy a ir explicando, temas como de sistemas de comunicación no verbales. Entonces podemos recurrir también un poco al lenguaje de señas o a tableros de comunicación, pero hay que fijarnos mucho en el tipo de movilidad que tienen las manos también las personas, ¿no? La parálisis cerebral. PC tiene su origen en el 1860, cuando William John Little, cirujano inglés, presentó sus observaciones en un grupo de niños con alteraciones del tono y desarrollo muscular. Estos niños tenían dificultades para caminar, gatear, sujetar, y agarrar objetos, lo que él describe como rigidez espástica, o sea, los músculos muy duritos, como rigidez muscular, que están todo el tiempo como haciendo mucha fuerza. La parálisis cerebral se considera un grupo de síndromes y no una enfermedad como tal. Esto es importante porque es un síndrome, ¿ok? Como el síndrome de Down, como el síndrome de X frágil, como el síndrome de Angelman, es un síndrome. Este grupo de síndromes se manifiestan con un conjunto de problemas motores, no evolutivos, aunque frecuentemente cambiantes, ¿no? Son secundarios a lesiones o malformaciones cerebrales originadas en las primeras etapas del desarrollo, el cual abarca desde la gestación hasta los 2 primeros años de vida, cuando el cerebro aún está inmaduro. Entonces, fíjense, ahorita lo que tenemos es que puede ser, la mayor parte de las veces es por asfixia, entonces puede ser que sea durante el nacimiento o posterior a, pero siempre tenemos que estar muy pendientes de la historia clínica para saber cuál es la etiología del problema. No hay definición específica en cuanto a la parálisis cerebral, es multicasual, multifactorial, ¿no? El diagnóstico es básicamente clínico, por lo tanto es difícil encontrar una definición que cumpla con los criterios de cada especialista. Bueno, han surgido diferentes intentos de definiciones más universales, que podría ser trastorno del desarrollo del tono postural y del movimiento de carácter persistente que condiciona una limitación en la actividad secundaria a una agresión no progresiva.
a un cerebro inmaduro. En la parálisis cerebral, el trastorno motor estará acompañado frecuentemente de otros trastornos. Pueden ser sensitivos, cognitivos, de lenguaje, perceptivos, conducta, epilepsia. Puede ser uno, varios o todos de ellos en conjunto, cuya existencia o no condicionará de manera importante el pronóstico individual de estos niños, ¿no? Entonces, pues ven todo lo que lleva afectado y pues creo que una de las partes que a nosotros más nos centra son los sensitivos, cognitivos, de lenguaje y perceptivos, en general casi todos. La parálisis cerebral se caracteriza por la afectación de los centros cerebrales que controlan el movimiento, específicamente las neuronas motoras, en una lesión no progresiva que ocurre en etapas tempranas de la vida del sujeto. Existen distintos tipos de parálisis cerebral según las manifestaciones clínicas en cuanto al tono y postura. Podemos encontrarlo según Pu y Laurent, ¿no? Entonces, fíjense, hay diversas definiciones, pero en todas nos centramos en lo mismo y en general en lo que nosotros nos deberíamos de basar mucho en una persona con parálisis cerebral es principalmente en la respiración y en la deglución. Hemiparesia espástica, ¿no? Tenemos aquí, sí, seguía esta. Las diferentes clasificaciones. Este tipo de parálisis cerebral es la más frecuente en todos los casos. Puede ser congénita o adquirida en una alteración motora unilateral. Entonces, solo afecta a un lado del cuerpo. Voy a hablar mucho de PCI, que es parálisis cerebral infantil, porque es hacia donde más nosotros vamos a ir por el tipo de población con el que trabajamos, refiriéndonos. Las personas que poseen este tipo de parálisis cerebral se encuentran con dificultad para controlar algunos o todos sus músculos. Los mismos tienden a estirarse y debilitarse y a menudo son los que sostienen sus brazos, sus piernas o su cabeza, en general del lado izquierdo de su cuerpo. Se produce normalmente cuando las células nerviosas de la capa externa del cerebro corteza no funcionan. Entonces, no sé si han visto luego niños que pronto como que hacen como sobresaltos, pequeños sobresaltos. Esto es lo que ocurre con este tipo de parálisis cerebral, ¿no? Que pareciera como que están brincando todo el tiempo como asustados. Es por esto. Tenemos la parálisis disquinética, perdón. Se caracteriza principalmente por movimientos lentos, involuntarios y descoordinados. Se agravan con la fatiga y las emociones y se acentúan en reposo desapareciendo con el sueño, dificultando la actividad voluntaria. Es común que las personas que tengan este tipo de parálisis cerebral tengan músculos que cambian rápidamente de flojos a tensos. Entonces, estos en vez de ser pequeños sobresaltos, es todo el tiempo los puedes ver con un tono muscular muy bajo, así como si tuvieran como mucha flojera cayéndose y de pronto como muy rígidos. Sus brazos y sus piernas se mueven de una manera descontrolada, por lo que se puede ser difícil entenderles debido a que tienen dificultad para controlar su lengua y la respiración. De pronto aquí podríamos confundirlo mucho con un Parkinson, porque todo el tiempo están moviéndose. Parálisis cerebral atáxica. Estas personas tienen dificultades para controlar el equilibrio debido a una lesión en el cerebelo. Según el alcance de la lesión, estas personas podrían llegar a caminar, aunque lo harán de manera inestable. Entonces, de pronto estas personas que caminan, que tienen como, que sacan como mucho en la tele, que caminan como muy lento, que van caminando como muy torpe, que los ves y dices, ay, seguro esta persona está borracha o algo le pasa, son estas personas. Parálisis cerebral mixta. Se produce cuando el cerebelo presenta lesiones en varias de sus estructuras, por lo que en general no se manifestarán las características de los diferentes tipos de sus formas puras, sino que existirán combinaciones, ¿no? El del chile mole y pozole es esta. Estos tipos a su vez se dividen en grados según la situación de discapacidad de la persona afectada, leve, moderado y severo, ¿no? Entonces justo el leve es cuando la persona no requiere mayores apoyos en las actividades de su vida cotidiana, pero tienen alguna alteración física. Es decir, es notable, pero no es un gran impedimento. Moderado cuando la persona presenta dificultades para la vida diaria y requiere medios de apoyo, y severo cuando la persona requiere de apoyo para todos o casi todas las actividades de la vida diaria, ¿no?
Muchas son las deficiencias asociadas a la PCI o PC. Una de ellas son los trastornos en el lenguaje, ¿no? Según Peña Casanova, refiere que en los problemas del lenguaje se distinguen dos grandes aspectos. Aquí está. Problemas en la adquisición del lenguaje y problemas motores de expresión que afectan al habla y a la voz. Siempre, 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 o en la mayoría de los casos, sí, no es siempre, lo siento, es en la mayoría de los casos, vamos a encontrar la segunda. Pero depende mucho del tipo de parálisis con el que nos encontremos. Mm, En esta esfera, el grado de dificultad de adquisición se verá influenciado por el grado de afectación de estructuras nerviosas superiores, ¿no? En cuanto al desarrollo fonológico, se evidencia un retardo de su adquisición, ya que tardan más en producir diferentes fonemas, con dificultades para pronunciar consonantes dobles e inversas. Entonces, imagínense ustedes si tienen problemas en la motricidad gruesa, problemas para caminar, para desplazarse de un lugar a otro, para comer, en general, cosas que son de una índole de motricidad más gruesa. Imagínense ustedes con el habla, que yo les explicaba en clases anteriores, que es la motricidad más fina que podemos llegar a tener. Claro que presentan dificultad. En la mayoría de los casos, todo ello no será imputable a un defecto de adquisición fonológico, sino a las dificultades motrices para llegar a producir de forma diferenciada los diferentes sonidos. Claro, son personas que van a tener demasiada dificultad en sonidos tan finos como la L, como la R, incluso creo que pueden generar más sonidos guturales que cualquier otro, pero varía mucho del tipo de lesión. Al no tener una fluidez del lenguaje y la dificultad de encontrar interlocutores óptimos, muchas veces se empobrece el lenguaje de estos niños. Por otro lado, existen trastornos motores que dificultan la expresión como la mímica, los gestos, los movimientos asociados, las dificultades con la voz, la prosodia, que hacen el lenguaje de estos niños pobre en lo que la expresión pragmática se refiere. De la misma manera, la comprensión semática y pragmática suelen estar conservadas. Entonces, es justo aquí donde vamos a identificar que va a haber apoyos que nos van a servir mucho, como los tableros de comunicación, referente a la semática y pragmática, ¿no? Las personas con PC, si bien presentan trastornos en el lenguaje, en la mayoría de los casos, no tienen problemas con la comprensión del mismo, es decir, perciben y procesan, pero no logran expresarse de manera inmediata. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de déficit es meramente, no en todos los casos, pero sí en su mayoría, en la expresión del lenguaje. Eh, Asimismo, también hay un gran número de casos que carecen de lenguaje oral, como también otros casos donde el lenguaje oral está intacto, ¿no? Lenguaje en la parálisis cerebral. Algunos de los problemas que pueden presentar los niños con parálisis cerebral afectan el desarrollo y la adquisición del lenguaje son el ámbito fonético, ¿no? Se producen alteraciones en el movimiento de la mandíbula, labios y lengua. Entonces imagínense, o sea, nosotros con los labios y la lengua hacemos la mayor parte de los sonidos del habla española, bueno, español, perdón, lo que produce que solo hablen lo necesario con oraciones cortas y largas pausas. Por otro lado, en el ámbito morfosintáctico se relacionan con dificultades respiratorias debido a los problemas motores. Entonces imagínense, si presentan una dificultad para respirar, entonces al hablar van a hacer esto y entonces, ¿se dan cuenta? Es un poco complejo porque tenemos que centrarnos, como les decía, en la génesis, ¿no? Nosotros no podemos ponernos a enseñarle a una persona con parálisis cerebral a punto y modo de articulación cuando a lo mejor ni siquiera controla la respiración o cuando ni siquiera tiene la fuerza en labios y lengua para llegar al punto y modo. El léxico no demuestra algún problema puntual, pero generalmente se ve acotado, lo cual estaría en relación con la poca interacción social, lo que no permite ampliar el vocabulario. Peluso y Viera indican que con respecto al uso del lenguaje se identifica la dificultad para iniciar conversaciones, lo cual se asocia a que estos niños suelen disponer de menos ocasiones para utilizar el lenguaje en diferentes situaciones sociales, ¿no? Entonces, pues identifiquen ustedes ahí la dificultad que tienen estos niños, estas personas para comunicarse. Competencias activas
competencias comunicativas de los niños con PC o PCI. Comunicarnos amplía que podamos interactuar con nuestro medio social, a su vez, nos permite cierta autonomía, ya que a través de la interacción social es que podemos expresar nuestras ideas, sentimientos, pensamientos y deseos. En el caso de los niños con parálisis cerebral, es de suma importancia fomentar y potenciar habilidades para adquirir el lenguaje y así poder comunicarse. A ver, aquí hablamos de potenciar las habilidades para adquirir el lenguaje y no hablamos meramente del lenguaje oral, ¿ok? Tenemos otras posibilidades de lenguaje que podemos mostrarle a los niños para que ellos se comuniquen. Aquí es fomentar la independencia, no importa cómo. Las competencias comunicativas son inherentes a todos los seres humanos, por lo tanto incluye a las personas con parálisis cerebral, aunque para ello tengan que recurrir a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Estos son los SAC, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. ¿Ok? A fines de los años 60, el sociolingüista Imsdell acuñó el término de competencia comunicativa. Aquí va la parte importante que tenemos que centrarnos, no solo con las personas con parálisis cerebral, sino en general con muchos de nuestros chiquitos que a lo mejor ya no tenemos como esta etapa óptima de adquisición de lenguaje oral. Para este autor, la competencia comunicativa incluye el significado referencial y social del lenguaje, y no solo se refiere a la gramaticalidad de las oraciones, sino también a si éstas son apropiadas o no en el contexto. Los hablantes consideran factores que intervienen en la comunicación cuando usan la lengua. Estos factores incluyen las características de los interlocutores o relaciones que nos unen al interlocutor. Dependiendo de las distintas situaciones, los hablantes pueden utilizar diferentes registros. ¿Ok? Entonces, fíjense, este término es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona. Entonces, esta capacidad abarca tanto un conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. Entonces, fíjense ahí que es importante no solo conocerla, interiorizarla y demás, sino también saber cuándo y cómo aplicar esta competencia. La adquisición de tal competencia está medida por la experiencia social, las necesidades y motivaciones y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias. Siempre, siempre, siempre nos basamos a través del lenguaje en la parte social, en la parte socioafectiva, que es de las cosas más importantes que tenemos que centrarnos. Las competencias comunicativas son una cualidad con la que los sujetos cuentan, la habilidad o poder hacer con el lenguaje que habilita a comunicarse. Dentro de esto nos encontramos con diferentes dimensiones que hacen el uso de ese lenguaje, el cual va a devenir en un acto comunicativo. La competencia comunicativa es una serie de procesos, saberes y experiencias de diversos tipos del emisor-receptor deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación. Es básicamente esta habilidad que tenemos para usar el lenguaje, muy dirigido a la pragmática, ¿no? Entonces, también generar niños que sean emisores y receptores y no solo receptores egocéntricos, ¿no? Entonces, generar estos canales de comunicación adecuados con los chiquitos. En el contexto de los sujetos no queda por fuera de la competencia comunicativa y lo que resulta interesante es la interacción y la motivación que es intrínseca para el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, si nosotros no le generamos como esta motivación a los chiquitos, o no les mostramos como la importancia de comunicarnos, ellos no van a tener esa motivación intrínseca para decir, sí quiero hablar y sí lo voy a hacer, ¿no? Era lo que pasaba un poco con el mutismo selectivo, como de, pues sí, o sea, sí tengo el lenguaje, pero no estoy motivada porque la gente se burla de mí, porque me doy cuenta que no puedo comunicarme como yo quisiera, entonces evito hacerlo. Se dice que las competencias comunicativas es algo con lo que cuentan todos los sujetos. En realidad deberíamos pero no todos los sujetos cuentan con ella. Ya entenderán un poco a lo que me refiero. En cuanto al profesional, el centro educativo y a la familia deben hacer algo como en específico para potenciarlas, ¿no? Lograr que se pueda realizar el acto comunicativo, que los niños con parálisis cerebral interactúen. Para ello
es que se recurre a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. A ver, aquí, y en general me gusta basarme mucho en estos casos, en el TEA, que ya hablamos la sesión pasada de que es TEA, espero que recuerden, y también en la parte de los niños con hipoacusia o sordera. El tema de una habilitación o una rehabilitación del lenguaje se basa no es únicamente en el lenguaje oral, sino en generar al niño un sistema de comunicación que sea efectivo para él. Y si vemos que hay cosas que no están funcionando por la edad, por el aspecto cognitivo, por la cuestión que sea, podemos centrarnos en buscar otro tipo de alternativas para ayudarlos a comunicarse. Porque es eso, la vida sin comunicación, yo no sé, pero va a ser terrible. O sea, si ahorita que tenemos la cuarentena y que no podemos salir de casa, de pronto nos sentimos, o al menos yo me siento encerrada y queriendo hacer mil cosas y no poder y, ay, voy a ver a mis amigos y en general a lo que estoy acostumbrada. Imagínense una persona que vive rezagada toda su vida o toda su infancia. Ha de ser muy pesado. Recordando siempre que la capacidad de percibir y procesar el lenguaje no se encuentra afectado en la mayoría de los casos, lo que se debe hacer es darle voz a los pensamientos internos. Imagínate tú que tienes muchas ganas de un pan con chocolate o de una paleta de hielo porque hace muchísimo calor y entonces lo estás pensando y lo tienes en tu mente y ya se te antojó y tu mamá llega con o tu hermana o tu esposo o tu esposa o llega con un plato de un caldo de pollo súper caliente y tú en tu mente tienes la paleta de hielo riquísima porque te vas a refrescar y entonces no tienes la capacidad o la habilidad de decir, no quiero esto, quiero algo frío. Y ¿saben qué? Estoy llorando no porque quiera ir al baño, o no porque me hice al baño, o no porque quiera comer, sino porque me duele algo, ¿no? Cosas tan básicas, creo que sí tenemos que enfocarnos mucho, mucho, mucho en hacer que el niño sea independiente y que además tenga la capacidad de expresarse, aunque sea a través de un tablero comunicativo. Es darles vida completamente a nuestros pequeños. Les voy a hablar un poco acerca de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que generalmente, como ya lo mencioné, en su mayoría las personas con parálisis cerebral requieren de estos sistemas. En ocasiones las personas con autismo y personas con sordera ya que son atendidas muy tardíamente, ¿no? Instrumentos de intervención terapéutica educativa destinados a personas con alteraciones diversas de la comunicación y o el lenguaje, y cuyo objetivo es la enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción de un conjunto estructurado de códigos no vocales que permiten funciones de representación y sirven para llevar a cabo actos de comunicación. Esto es lo importante, chicas. Aquí es donde tenemos que poner mucho cuidado y mucha atención. Comunicación funcional, comunicación espontánea y generalizable. O sea, no los podemos dejar rezagados con lo que nosotros queremos que hagan, con lo que nosotros creemos que pueden hacer. No, sino brindarles más herramientas para que ellos logren optimizarlas y llevar una vida relativamente normal por sí solos o en conjunto con otros códigos vocales o no vocales, ¿no? No siempre va a ser el tablero de comunicación donde el niño ya no hable ni una pizca. No, podemos usar otros métodos donde se lleven a cabo también ciertas cuestiones verbales. Cualquier forma de comunicación distinta del habla y empleada por una persona en contextos de comunicación cara a cara, el uso de signos manuales y gráficos, el sistema Morse, la escritura, etc., son formas alternativas de comunicación para una persona que carece de habilidad de hablar, ¿no? La comunicación aumentativa significa comunicación de apoyo o con ayuda. La palabra subraya el hecho de que la enseñanza de las formas alternativas de comunicación tiene un doble objetivo: promover y apoyar el habla. Y además garantiza una forma de comunicación alternativa si la persona no aprende a hablar. O sea, además les estamos evitando cantidad menor
de frustraciones a estas personitas, ¿no? Siguiendo esta línea, se puede decir que tiene como objetivo dotar a la persona de una herramienta de comunicación útil que le permita modificar el entorno iniciada por ella y no como respuesta a otra persona, y utilizarlas con diferentes personas y en diferentes contextos. Ay, pues es que yo soy su mamá y sí le entiendo. Sí, y a la hora que llega a la escuela nadie le entiende. Sí, y a la hora que un día quiera salir a comprar algo a la tienda, ¿quién le va a entender? Estos sistemas, a su vez, incluyen todas las modalidades de comunicación, aparte del lenguaje oral, utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos e ideas, otorgando a las personas mayor autonomía. Era esto lo que quería llegar, autonomía y optimizando la interacción, mejorando de esta manera su calidad de vida. A ver, aquí hemos hablado durante todo el curso acerca de los temas de socialización. ¿Qué tan importante es socializar? De verdad. Y ahorita me ha pasado estos días que casi no he salido de mi casa y he hablado por videollamada y demás con una aplicación muy buena que se pueden conectar a muchos al mismo tiempo que se llama House Party. Eh, con personas con las que usualmente no hablaba y no salía, pero sentía la necesidad de acercarme. Entonces, esta parte social donde dices, quiero hablar con alguien, quiero platicarle a alguien de mis cosas, quiero contarle a alguien lo que quiero hacer, lo que hice, lo que me pasó, y no poder, solo porque alguien se empeñó en que tenía que usar el lenguaje oral y no lo pude adquirir, pues es muy, muy, muy fuerte. Los SAC se pueden clasificar según Joyd y Carlan en los siguientes, ¿ok? Sistemas sin apoyo. Son aquellos que no precisan de ningún elemento físico externo al emisor. Es el propio emisor quien a través de su propio cuerpo, gestos y signos manuales configura y transmite el mensaje. Dentro de esto se encuentra el lenguaje de señas, gestos, sistema bimodal y la palabra complementada. Esta parte de la palabra complementada son posiciones en la mano que nos ayudan a identificar el fonema que estamos dando al hablar. Sistemas con apoyo. Requieren de algún tipo de apoyo o soporte físico para su utilización. En este caso se usan elementos tangibles y símbolos gráficos, fotografías, pictogramas como estos de Arizac que alguna compañera nos envió al grupo, además de los soportes necesarios, los cuales pueden tratarse de sencillas soportes como cartulinas, tableros de madera o plástico, hasta tecnologías más sofisticadas como la tablet y las computadoras. Hay muchos programas y softwares que podemos meter a las computadoras y a las tablets que nos ayudan a hacer tableros de comunicación ya prediseñados para cada persona. Dentro de estos se encuentran los pictogramas, elementos no estructurados, por ejemplo, uso de fotografías y diferentes softwares, ¿no? Breve descripción de las diferentes SAC. Imágenes, fotos y dibujos. Cuando los problemas de comunicación oral son graves, una forma de comunicación puede ser el uso de imágenes y fotografías, personas, objetos y acciones plasmados en imágenes. En una buena manera de comenzar para posteriormente instaurar códigos de comunicación más abstractos como símbolos y estructuras. Entonces se pueden ir variando dependiendo del coeficiente intelectual o las habilidades cognitivas o motrices de las personas. Entonces justo lo que podemos hacer es poner meramente imágenes, así como de un niño saltando, un niño yendo al baño en general. Y posteriormente, ya cuando las habilidades van creciendo, si tienen buenas habilidades cognitivas, entonces poner solamente el símbolo del WC, ¿no? Eh, Algo parecido. Gestos, señas o muecas. Son métodos utilizados con un claro propósito comunicativo que pueden añadir sentido lingüístico al mensaje. A veces se produce de forma simbiótica entre la madre y el hijo con graves problemas de comunicación. Muchos de estos gestos forman parte de un repertorio significativo y universal, pero a veces expresan códigos específicos que requieren de la sobreinterpretación por parte de los interlocutores. Entonces, hay sin necesidad de que una persona tenga algún problema de comunicación o algún déficit o algún tema como parálisis cerebral, existe el baby sign,
que las mamás generalmente en estos tiempos utilizan con sus chiquitos, generalmente niños de 3 a 6 meses, para comunicarse con ellos y les enseñan señas, ya sean inventadas en cada familia, mamá, hijo, o universales, que es como el lenguaje de señas, pero para comunicarse. Y entonces esto pasa con algunas personas con discapacidad, generalmente en la parálisis cerebral, que dentro de las familias se van inventando señas para comunicarse. Lenguaje de señas tal cual es una lengua natural y de expresión y configuración gestoespacial y percepción visual. Presenta cierta dificultad para los términos abstractos, algunos gestos son entendibles para los oyentes, otros como el nombre de las personas son específicos, esto como de ir diciendo el abecedario, ir signando el abecedario. También hay gestos para frases completas, así como gestos temporales que se unen al definitivo para formar los distintos tiempos verbales, ¿no? O sea, es decir, había en su momento cuando Peña Nieto fue presidente, buscan señas para reconocerlo, entonces hacía un gesto con la mano, que lástima que no me pueden ver, es un gesto con la mano que hacía referencia al copete de Peña Nieto. Y entonces dentro de la comunidad sorda, hacer este movimiento con la mano figurando el copete de Peña Nieto, sabían que estaban hablando del presidente de la República. No es un sistema universal, cada país tiene su propio lenguaje de señas, siendo este uno de los obstáculos más grandes que encontramos dentro de este sistema. Sí, es cierto que tienen dificultad, sin embargo, tienden a ser señas parecidas y en general dentro del lenguaje de señas es más fácil que una persona extranjera se entienda con otra signándolas, utilizando el lenguaje de señas que el lenguaje oral. Comunicación bimodal. Es la mezcla del manejo de algunos signos junto con el lenguaje oral, pero signando las palabras en el mismo orden que los oyentes utilizan al hablar. La comunicación es bimodal cuando simultáneamente se emplea el habla junto a signos, es decir, la modalidad oral auditiva junto a la modalidad visual gestual. Por ejemplo, cuando estás hablando y haces la M, que tiene sonidos muy parecidos visualmente, sí, lo dije mal, no es sonidos parecidos, es un punto y modo de articulación parecido, entonces se ponen 3 dedos junto a la boca para indicar que es la M. Palabra complementada. Fue creada en el 67 por Cornet en el marco de la educación de los niños y jóvenes sordos, con el objetivo de facilitar la comprensión de los mensajes hablados. Es un sistema para niños pequeños con complejas alteraciones auditivas educadas en contextos oralistas, por el cual se combina la lectura labiofacial con la información de la mano. Son 8 configuraciones. Discúlpenme, me acabo de equivocar. Combinación bimodal es lengua de señas o señas con habla. Y esta de palabra complementada es donde te pones la mano, que son 8 posiciones para diferenciar de la lectura labiofacial. Una disculpa. El sistema BLIS se creó en principio como un sistema internacional de comunicación, pero es usado sobre todo por personas con parálisis cerebral. Si se dan cuenta, utilizar de la palabra complementada, bimodal y lenguaje de señas a una persona que tiene deficiencias motoras, pues es un poco complejo. Consta de tarjetas con dibujos pero sin palabras, de diversos colores dependiendo si son personas, acciones, etc. Algunas con un gran parecido con la realidad, otras sugieren la idea, por ejemplo, arriba abajo, o una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo. Sistema pictográfico de comunicación. Consta de pequeñas tarjetas con signos claros y esquemáticos que representan un objeto real. Configura o concepto para el alumno que están acompañados de la palabra escrita. Se pueden fotocopiar en diferentes colores dependiendo si representan personas o verbos. Entonces, se va poniendo, no sé, el verbo verde, la persona en azul, ¿no? También se pueden añadir otros que no tengan el sistema y que consideremos útiles para la persona, ¿no? Por otra parte, existen periféricos o herramientas externas que favorecen el uso de los SAC, como los soportes electrónicos, cuyo objetivo es transferir y traducir los deseos del individuo de forma que sea entendible para todos. Hay aplicaciones donde le pones la manzana y entonces le pones la imagen de yo quiero manzana y entonces la tablet habla y dice yo quiero manzana, ¿no? Muchos de estos se usan con personas con discapacidad motriz, ya que permiten ciertos movimientos que por su condición física no podrían hacer.
De acuerdo con Basil, en el 90 pueden identificarse los siguientes. Pulsadores. Son aparatos externos, pero que la persona los usa como un periférico de la computadora, ya que mediante la programación permite comunicar lo que la persona quiere decir. Es decir, son como mouse o como botoncitos que vas indicando hacia dónde quieres llegar y qué quieres comunicar, cuya función básica es permitir el acceso al ordenador a personas con problemas de motricidad, es decir, sustituye el ratón o el teclado. Además del acceso permite realizar algunas funciones meramente comunicativas, los comunicadores se tienen que programar. Hay un curso muy bueno que lo da un ponente que se apellida Goldman. Es buenísimo de cómo hacer material de este estilo. Y de verdad, yo lo tomé y es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer con un cartón, unos cables y un disco, un CD. Entonces, o sea, pulsadores que tú les conectas los cables, obviamente tienes que saber un poco de electrónica, pero pones un CD con un cartón que aplaste y entonces eso hace que un aparato vibre o que un aparato se mueva, generando este tema de comunicación, ¿no? Sobre todo para personas que son parapléjicas o que en sí solo pueden mover como el dedo o la cabeza o así. Es muy bueno, de verdad. Computadoras y tablets, dentro de esto se pueden encontrar distintos que van desde sencillos hasta más sofisticados. Pueden variar las teclas, ¿no? En este tipo de aparatos tecnológicos es donde se pueden usar diferentes softwares. Claro que son caros. Suelen haber softwares muy caros que son como los más especializados, pero bueno, se pueden utilizar, ¿no? Hay muchas cosas que podemos encontrar, como creo que Arasac tiene un programa para tablets donde puedes utilizar imágenes descriptivas nada más, ¿no? Discapacidad auditiva. A ver, las ondas sonoras, bueno, vamos a hacer una pausa antes de empezar con este tema, que ya es el último de esta clase, porque necesito explicarles la situación acerca de las tareas. Necesito que para el miércoles 8, antes de las 8 de la noche, de verdad, si no me lo envían en tiempo y forma, hay que estar muy al pendiente de todo. Se los voy a dejar para el viernes 10, para que tengan una semana entera para hacerlo. Necesito repertorio fonológico del paciente que van a ver. Nombre, la información más específica, ¿no? Como la más importante de la historia clínica, años, tiempo que llegó con ustedes, por qué fue que llegó. Necesitamos también saber cuándo es su cumpleaños, digo, para saber más o menos la edad específica que tiene. Necesitamos también tener en cuenta edad, edad lingüística, edad cronológica. Necesitamos también tomar en cuenta antecedentes heredofamiliares, si tiene hermanos, si es hijo único, toda la parte de historia clínica que les di, que es la información más relevante. Si quieren se las voy a subir a la plataforma, todas las preguntas que necesito que me resuelvan. Repertorio fonológico, un diagnóstico y que me digan cómo empezarían a trabajar con él o qué es lo que ustedes identifican, cuál es la génesis del problema y cómo es que van a trabajar ese problema con ese chiquito o esa chiquita. Entonces, para que en conjunto la siguiente clase vayamos haciendo planes de intervención, lo necesito máximo para el viernes 10 de abril, antes de las 8 de la noche. Si 8.1 me llega alguna tarea, yo ya no la tomo por buena y entonces estos son temas en los que necesito que se apliquen porque justo con este proyecto final es que se va a validar su curso. Entonces no echen a perder todos estos meses que hemos trabajado, por favor. Necesito la información. Si quieren les puedo pasar mi correo si en la plataforma se les hace muy difícil. Nada más mándenme un mensajito por privado, por favor, porque justo esta tarea es la asistencia de esta clase.
Entonces, un mensajito por privado a las que quieran mi correo, que se les dificulte subir la tarea a la plataforma. De todos modos, yo voy a abrir la secuencia para que suban el archivo. Lo quiero en un archivo de Word o a mano que me suban las fotos. Pero sí necesito, por favor, que me lo envíen, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora sí en discapacidad auditiva, ya para terminar esta clase. Bueno, ya saben que contamos con nuestra oreja o nuestro, pues sí, nuestra oreja, ¿no? Que es el oído externo, el oído medio en donde se encuentra la membrana timpánica, y tenemos el oído interno donde se encuentra una cadena de huesecillos, y la cóclea, que es la encargada de procesar las frecuencias a través de las células ciliadas. Entonces, fíjense, las ondas sonoras atraviesan el oído externo, el canal auditivo, hasta llegar a la membrana timpánica o tímpano, el cual inicia su vibración, hace movimientos vibratorios y pone en movimiento a la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos transfieren la energía al oído interno, en donde los fluidos que se encuentran en su interior entran en movimiento, provocando que las células ciliadas del caracol, el que les decía, transformen estas vibraciones en impulsos eléctricos que se transmiten a través de las fibras nerviosas auditivas, a través del nervio auditivo, el par craneal auditivo, y llegan al cerebro, ¿ok? El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia a través del tiempo. Es la principal vía por la que los niños aprenden lo que no es inmediatamente evidente y desempeña un papel central en el pensamiento y conocimiento. Siempre les he dicho que el lenguaje se aprende de forma auditiva. Consideramos como discapacidad auditiva las deficiencias auditivas como aquellas alteraciones cuantitativas en una correcta percepción de la audición. Tenemos estos términos: hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva que permite adquirir el lenguaje oral por vía auditiva. Cofosis o sordera, pérdida total de la audición y el lenguaje se adquiere por la vía visual. El diagnóstico precoz y la rehabilitación adecuada previenen la consecuencia más importante desde la hipoacusia infantil, crecer sin lenguaje, ¿no? Que era lo que les decía hace rato, que es una de las cosas más importantes. La clasificación, según parte del oído afectada. Hipoacusia de transmisión. La zona alterada es la encargada de la transmisión de la onda sonora. La causa se sitúa en el oído externo medio, también las producidas por la lesión de la trompa de Eustaquio, que es un conducto que une al oído medio con la rinofaringe. Entonces, fíjense, tenemos una trompita, como un canalito que nos une como hacia la nariz, que cuando se nos tapan los oídos, por eso sí, te tapas la nariz o masticas chicles, se te destapa, porque es esta en la que permite la presión del aire dentro del oído. Hay una deficiencia de la transformación de energía en forma de ondas sonoras a ondas hidráulicas en el oído interno por lesiones localizadas en el oído externo y en el oído medio. Es decir, este recorrido que hace que permite el paso del lenguaje, que transfiere la energía del oído interno, en donde los fluidos se encuentran, provocando las células ciliadas transformen vibraciones en impulsos eléctricos. Esto no se hace porque el canal auditivo está afectado. Está la neurosensorial en el oído interno y en la vía auditiva. Se llama también hipoacusia de percepción y la causa radica en el oído interno, en las estructuras centrales, específicamente en el par craneal auditivo, en el nervio auditivo. Me parece que es el 8. Los sonidos graves los oyen relativamente bien y en algunas ocasiones y bajo determinadas circunstancias pueden mantener una conversación. Cualquier sordera superior a 60 decibeles indica una pérdida neurosensorial pura mixta. Y está la mixta, la que les decía chile, mole, pozole, la que tiene todo y no hayamos de clasificarla, es la mixta. Según la causa, hereditarias genéticas, recesivas. Los padres son portadores de la enfermedad, pero no son hipoacúsicos. Dominantes, constituye el 10% de las hipoacusias. Uno de los padres es portador del gen afectado y es hipoacúsico. Hay hijos de padres oyentes que son sordos, hay hijos de padres sordos que son oyentes y hay hijos que tienen un papá sordo y son sordos. Es esto
debido a las causas hereditarias recesivas y dominantes, ¿no? Adquiridas, prenatales, neonatales y postnatales, ¿no? Prenatales, enfermedades de la madre durante el embarazo pueden ser causa de hipoacusia, sobre todo si están entre la 7ª y la 10ª semana, que es justo donde se forma el oído. Entre las más graves nos encontramos con la rubiola, sarampión, varicela, alcoholismo, preeclampsia, la presión alta también. Y también infecciones urinarias. Eso también es bien importante cuidarnos mucho durante el embarazo. Neonatales, traumatismo durante el parto, anoxia neonatal, es decir, falta de oxígeno. Que sean prematuros, ictericia, es decir, el aumento de bilirrubina a la sangre por incompatibilidad de RH. Hay una enfermedad que también afecta mucho que se llama hiperbilirrubinemia. Es algo muy subida de tono a la bilirrubina, ¿no? Postnatales, otitis y sus secuelas, es decir, enfermedades del oído, fracturas del oído, afecciones del oído interno y nervio auditivo, intoxicaciones por antibiótico, meningitis, encefalitis, tumores. Lo que les mencionaba de esta chica que llegó a consulta porque en algún momento se estaba rascando el oído con un pasador y se le enterró, eso también puede ser esta parte de fracturas del oído. Según el momento de aparición, prelocutivas se adquieren antes del lenguaje o postlocutivas se adquieren después del lenguaje y son de mejor pronóstico. Según la intensidad, leves, pérdida inferior a 40 decibeles, moderadas de 40 a 70, severas superior a 70 decibeles, conforme a la seguridad social se considera una persona sorda a partir de 75. Sordera, cufosis, no oye nada, o anacusia, ¿no? Causas adquiridas, infecciones congénitas, toxoplasmosis, rubiola, ven, estuvo como mucho de, si estás embarazada y tienes gatos y quieres el pelo del gato te da toxoplasmosis y demás. Bueno. Herpes simple, sífilis, citomegalovirus, infecciones postnatales, meningitis bacteriana, paperas, sarampión, rubiola. Las paperas dan parotiditis, que constituyen la causa más frecuente de sordera adquirida en los niños, y traumáticas, ¿no? Si de pronto estaban en un lugar donde hizo mucho ruido o cerca de una bocina que de pronto se prendió, eso también puede afectarlos. La hiperbilirrubinemia, lo que les decía, generalmente debido a la incompatibilidad de RH, ototóxicos, los medicamentos como antibióticos tipo streptomicina, trombomicina, gentamicina, tomados por la madre y atraviesan. Todo lo que termine en cina es malo. Antibióticos: canamicina, neomicina, streptomicina, gentamicina, vancomicina, furosemida, me equivoqué ahí, perdón, furosemida, etc. Y ser prematuro. Entonces ya ven, todo lo que termina en cina es malo. Las causas genéticas constituyen al menos el 50% de los casos. Autosómicas recesivas, hipoacusia profunda aislada, síndrome de Usher, etc. El gen anómalo tiene que existir en ambos progenitores. La sordera se presenta de forma aislada, el 70% de los casos tienen malformaciones de Scheib, Michael y Mondini asociadas a otras anomalías en el 30%. Autosómicas dominantes, síndrome de Van der Burg, síndrome de Alport, hipoacusia profunda aislada y autoesclerosis coclear. Entonces, fíjense, estos suelen tener las orejas con implantación baja y pues la autoesclerosis coclear, los huesos del oído no se mueven. Autosómicas dominantes, ya leí ese, perdón. Recesivas ligadas al cromosoma X, hipoacusia profunda asociada con daltonismo, síndrome de tipo Alport. Mitocondriales, síndrome de Kearns-Sayre, etc. Entonces, fíjense todo lo que tenemos. Malformaciones, microsomia hemifacial, síndrome de Goldenhart. Generalmente estas afectaciones de síndromes son muy comunes en el oído. Presbiacusia, pérdida gradual de la audición a medida que la persona envejece. También nos llegan personas de la tercera edad queriendo tomar terapia con auxiliares auditivos. Las causas genéticas van adquiriendo mayor importancia según se va progresando el conocimiento de las enfermedades y van disminuyendo las causas adquiridas al potenciarse su prevención. Indicadores de riesgo. Antecedentes familiares. Por eso siempre es bien importante hacer la historia clínica y preguntar si hay personas dentro de la familia que tienen o presentaron algún cuadro de sordera. Infección en el embarazo, malformaciones craneofaciales,
peso al nacer inferior a 1500 gramos, niveles elevados de bilirrubina, agentes ototóxicos en la madre o en el niño, meningitis de origen bacteriano, accidente hipoxíco isquémico, ventilación mecánica, síndromes asociados a hipoacusia, traumatismo craneoencefálico, trastornos neurodegenerativos, otitis media crónica. Es muy importante. En alguna ocasión me llegó un señor que se cayó de un caballo y con el paso de los años fue perdiendo más y más los oídos. Entonces es bien importante que estemos como en el punto. Yo sé que nuestra población mayormente es en infantes, pero sí tener como muy en cuenta toda esta información para saber qué es lo que le está causando. Y también saber si va a haber una pérdida mayor después. La epidemiología. La prevalencia de la hipoacusia en el recién nacido y en el lactante es de 1 a 5 de 6 casos por 1000 nacidos vivos, según se trate de severa de cualquier grado. En la edad escolar, la prevalencia de hipoacusia más de 45 decibeles es de 3 por cada 1000 niños y de cualquier grado hasta de 13 por 1000. Está cañón, o sea, está fuerte, o sea, sí es bastante. Es muy importante realizar exploraciones completas para la detección temprana del problema de audición, el desarrollo motor temprano, las primeras adquisiciones psicosociales e incluso el lenguaje expresivo hasta los 8 meses pueden ser normales en niños hipoacúsicos, por lo que es muy difícil la valoración. Entonces, estar muy atentos si el pequeñito tiene problemas de lenguaje, lo primero que se tiene que mandar a hacer es una audiometría. Para nuevas evidencias demuestran que la sordera durante los 6 primeros meses de vida pueden inferir en el desarrollo normal del habla, el lenguaje oral, por lo que lo ideal sería identificar a estos niños antes de los 3 meses de edad y de la intervención comenzarla antes de los 6 meses para prevenir las secuelas y el déficit auditivo. Tenemos aquí los indicadores más grandes de 0 a 3 meses. Ante un sonido no hay respuesta. Emite sonidos monocordes. De 3 a 6 meses se mantiene indiferente a los ruidos familiares, no se orienta hacia la voz de sus padres, no responde con emisiones a la voz humana, no emite sonidos para llamar la atención, debe intentar localizar ruidos. A veces a lo mejor para nosotros podría ser muy evidente, pero no para todos los padres lo es. No emite sílabas, no atiende su nombre, no se orienta a sonidos familiares de 6 a 9 meses. De 9 a 12 no reconoce cuando le nombran a sus padres, no entiende una negación, no responde a dame si no va acompañado de un gesto con la mano. Entonces, justo ver que hay cosas que nosotros podemos identificar antes del año, pero generalmente los chiquitos nos van llegando alrededor de los 2 años. Y son 2 años completamente perdidos. De 12 a 18 meses, no señala objetos y personas familiares con los que se nombra, no responde de forma distinta a sonidos diferentes, no nombra algunos objetos. De 18 a 24, no presenta atención a los cuentos, no identifica las partes del cuerpo, no construye frases de 2 sílabas. Entonces, vean también la cantidad ya de tiempo que tienen los chiquitos si nos llegan a esta edad perdidos en el limbo. No se entienden las palabras que dicen, no contesta preguntas. A los 3 años, a los 4 no sabe contar lo que le pasa, no es capaz de mantener una conversación sencilla. Entonces imagínense, estamos dejando 4 años, que son los más óptimos del lenguaje, de lado. El diagnóstico. Es importante un programa de detección selectivo por grupos de riesgo, ya que las dificultades técnicas han disminuido en el advenimiento de las emisiones autoacústicas evócadas. Muchos consideran el cribado universal que todos los recién nacidos, ya que los resultados son satisfactorios y costes asumibles. Entonces, fíjense, que nos salga un chiquito con respuestas positivas dentro de las primeras diagnósticos como el tamiz auditivo neonatal, no quiere decir que ya debemos dejarlo y que ya está perfecto y que ya nos vamos a enfocar en el diagnóstico. Si no existe cribado universal, es decir, pues este tamiz auditivo neonatal, se aconseja interrogar a la familia sobre la audición del niño, exploración subjetiva mediante la reacción al sonido y seguimiento de la adquisición del lenguaje. Te puedes poner por atrás y mover aplaudir o hacer algún sonido para que voltee o con algún instrumento para saber si está respondiendo a esta parte auditiva. Pruebas subjetivas. Requieren la respuesta consciente del paciente. Audiometría tonal, ¿no? Que es la más usual. Es un examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación con los estímulos acústicos, resultados que se anotan en el gráfico denominado audiograma. El paciente entra a una cabina, se aísla, es una cabina que tiene aislamiento de sonido, se le colocan unos audífonos en caso de que el pequeño sea muy chiquito, ya no
no se colocan audífonos, pero sí necesita estar él solo. Se hace a través del condicionamiento. Pero al final se le explica que cada que escuche el sonido tiene que levantar la mano o si los niños son muy pequeños meten algún juguete, alguna caja o demás y de ahí se van tornando los sonidos que se van haciendo con base en la cantidad de decibeles y de agudos a graves. Entonces, justo se va haciendo como en una escala, en una tablita, en una gráfica audiométrica, la información de qué niveles sí está recibiendo y en qué frecuencias, ¿no? Dura aproximadamente 15 minutos, de 15 a 20, dependiendo de cómo el paciente colabore. La logoaudiometría es una prueba que con el fin de evaluar la capacidad de una persona para escuchar y entender el lenguaje. Se presenta al paciente una serie de palabras de aparición muy frecuente en el lenguaje, es decir, se hace como un tipo de audiometría, pero se le van poniendo cierta cantidad de palabras y él tiene que repetirlas, ¿no? Para hacer esta discriminación. Nos proporciona una clasificación cuantitativa del problema auditivo e indica el nivel de la pérdida auditiva. Normoacusia de 0 a 22 decibeles, lo que les decía. Hipoacusia superficial 22 a 42, hipoacusia media 42 a 72, profunda de 72 a 92 y anacusia de 92 a 120, ¿no? Oye algo, pero esa audición no le sirve para oír la voz humana. ¿Se acuerdan de la banana de audición? Justo no entran entre los 92 y 120, no entra ningún sonido del lenguaje. Pero esas son pruebas subjetivas, porque también no podemos saber si el paciente lo está haciendo porque sí o porque escucha realmente. Las objetivas está la impedanciometría completa, timpanograma, timpanometría y reflejo estapedial. Te meten como un tipo de audífono y entonces se va midiendo la presión y se va haciendo más presión y se va sintiendo las frecuencias de cómo se está moviendo ante la presión la membrana timpánica y los huesecillos, ¿no? Es una prueba desarrollada para evaluar la movilidad de la membrana timpánica durante la variación de presión del aire. Para realizar la timpanometría se introduce la punta de una sonda en el conducto auditivo externo hasta obtener un sello hermético. Se aplica presión para facilitar la observación del comportamiento del sistema frente a los cambios de dicha presión. Ahí no hay respuestas humanas, simplemente fisiológicas. El reflejo estapedial es un reflejo que produce con estímulos acústicos por encima de 70 decibeles. Su finalidad es proteger el oído fijando la cadena de huesecillos. Entonces, fíjense, lo que nos está haciendo es ver cómo se están moviendo los huesecillos y la membrana timpánica. Potenciales evocados auditivos. Son resultados de registro de la actividad electroencefalográfica desencadenada a partir de la presentación de un estímulo acústico continuo. Generalmente esto se hace con los niños dormidos, los mandan a desvelar una noche antes para que lleguen y se duerman durante el proceso. Se ponen una serie de electrodos frente, cabeza, atrás de las orejas y nuca para rastrear esta información. Se ponen ciertos sonidos también a ciertas frecuencias y se hace la evaluación meramente a través de los electrodos y de las marcas cerebrales que vayan presentando. El tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos auxiliares auditivos, implante coclear. Para ser candidato al implante coclear es necesario padecer sordera neurosensorial bilateral profunda total. Se puede beneficiar de una prótesis auditiva convencional y el paciente está convencido de que la mejoría que le aporta el implante coclear le beneficia personal y socialmente. Esto es importante porque cuando se hace la introducción del electrodo del implante coclear, que va a través de una cirugía, se lleva todas las células ciliadas de la cóclea. Entonces, si el implante coclear no le llega a funcionar, ya no va a haber ningún otro tipo de auxiliar que logre ayudarle porque ya volaron todas las células ciliadas que son las encargadas de transmitir la vibración hacia el nervio auditivo. Entonces es importante que cumpla con este requerimiento de sordera neurosensorial bilateral profunda porque si no le vamos a afectar más el oído que de lo que lo vamos a ayudar. Están los métodos oralistas, el bilingüismo, el lenguaje de señas, comunicación bimodal y la palabra complementada, que se las expliqué anteriormente. Pero justo lo que tenemos que hacer es la parte de la rehabilitación. A nosotros nos toca un poco rehabilitar
que es la base más importante para obtener el máximo rendimiento del sistema auditivo. No importa que tenga implante coclear, no importa que tenga auxiliar auditivo, nosotros somos la parte importante, ¿no? Está también la lectura labofacial, el oralismo y demás, pero bueno, creo que lo óptimo es brindarles a las personas pues una comunicación oral correspondiente a la audición, ¿no? Entonces consta de las siguientes fases. Detección. El paciente debe ser capaz de indicar la presencia o ausencia de sonido. Discriminación. Debe saber si dos sonidos, dos palabras son iguales o diferentes sin comprenderlos. Entonces ahí está, no es lo mismo un perro que ladra a un gato que maulla. Son cosas diferentes y debe de diferenciarlos. Lo mismo con las palabras, ¿no? Identificación. Debe seleccionar la respuesta correcta de una lista cerrada, close set. Reconocimiento. Debe repetir una frase sin la ayuda de un close set. Y comprensión. Debe proporcionar una respuesta más interactiva que imitativa. Entonces, fíjense, se va haciendo poco a poco desde la detección. Los vamos a enseñar a escuchar. Después los vamos a enseñar a discriminar, después a identificar, después a reconocer, después a comprender lo que se les está diciendo. Entonces, imagínense una persona que ha pasado privada de la audición durante muchos años o al menos 3, 4. La verdad es que para los niños es muy complicado y de ahí se empieza a contar la edad auditiva. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos porque no es lo mismo la edad cronológica que la edad auditiva o la edad lingüística. Y bueno, a ver chicas, quiero por favor que queden muy atentas de la tarea que les dejé, la información que les di y cualquier duda o situación que tengan, háganmela saber por favor. Quedo pendiente. Recuerden que las tareas se entregan el viernes, hasta el viernes 10, si pueden antes estaría perfecto, antes de las 8 de la noche, para que acrediten el total del curso, porque si no, no tenemos proyecto final y no vamos a tener cómo comprobar que fue que tomamos el curso, ¿ok? Cuídense mucho y espero que estén muy bien.